Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Sureste Contigo, jornada de lunes, empezando la semana 25 de enero. Y aquí estamos, una vez más, en este canal televisión, dándoles las gracias por su atención. Igualmente a todos los oyentes de Radio 10 Ingenio. Estamos, por lo tanto, en la última semana del mes de enero, poco a poco y casi sin darnos cuenta, vamos avanzando en este 2021, aunque por circunstancias que ya ustedes perfectamente conocen, estamos en una situación, continuamos en una situación delicada en el archipiélago canario, a pesar de que ya se ha indicado este pasado fin de semana que es la situación, en teoría, menos grave de todo el territorio nacional. Vamos a saludar a nuestros compañeros a nivel informativo en los tres municipios de la comarca del sureste, tanto a Güímez, Ingenio y Santa Lucía, por este orden. A Güímez, Chano Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, buenos días a todos los televidentes. La actualidad del municipio de Güímez este lunes pasa por tres temas importantes, pero destacamos la medida que tomó el ayuntamiento el pasado viernes: los negocios de restauración sin terraza podrán ocupar la vía pública de forma temporal. El ayuntamiento, a través de un decreto, contempla esta medida de carácter extraordinario, mientras se prohíba usar los interiores, con el objetivo de compatibilizar la lucha contra la pandemia. Esta medida ha tenido buena acogida entre los restauradores del municipio de Güímez. En otro orden de cosas, también se va a celebrar esta tarde a partir de las 8 en directo a través de la página web municipal www.aguimes.es el primer pleno del año correspondiente a este mes de enero. Será, como digo, para respetar las medidas por este nivel de alarma 3 de manera telemática. Y en otro orden de cosas, y para terminar, Cultura sigue proyectando nuevos espacios, como ese es el de la Sala de Arte Güímez, donde inauguran una nueva temporada con la exposición Risco de Colores del artista gran canario José Melián, que le hace un guiño a su niñez a través de pales reciclados y acrílico, donde da lugar a esos lugares donde él transitó su niñez, como es el Risco de San Nicolás del barrio capitalino. Estos son algunos de los asuntos que van a ocupar el informativo del municipio de Güímez. Gracias, Chano. Buen día. Hasta mañana. Hasta mañana. Pasamos a Obdulia Artiles, centro de producción de informativos de este canal televisión. Obdulia, muy buenos días. Muy buenos días, saludos compañeros, saludos también a los espectadores de este canal y a los oyentes de Radio 10 Ingenio. En nuestra primera parada informativa de hoy hablaremos de asesoramiento y orientación laboral, ya que es un servicio gratuito que presta desde el pasado mes de octubre la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Es un servicio dirigido a personas particulares, emprendedoras y empresas instaladas en el municipio de Ingenio y que ha atendido ya a más de 80 consultas. Esta nueva herramienta, que estará activa hasta el 31 del mes de marzo de este 2021, tiene como objetivo dar respuesta a todas esas dificultades que se han presentado, como digo, tanto a personas particulares, autónomos, emprendedores y empresas con motivo de esta pandemia mundial. Además de asesoramiento, pues también se ofrece orientación en cuanto a formación. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de una nueva iniciativa de la Sala Virtual de Arte de la Villa de Ingenio, que ya ha hecho públicas las bases para su próximo proyecto. Se trata de la exposición colectiva titulada Nocturnos, para las que se podrán presentar los trabajos hasta el 28 de febrero. Serán hasta un máximo de 3 obras inéditas de cualquier disciplina artística y se podrán presentar en formato JPG si se trata de fotografías o en MP4 en el caso de vídeo. Y de vídeo y de arte, más concretamente de música, seguimos hablando porque el nuevo tema musical y videoclip de Flaco L, titulado 23, ya ha visto la luz. Fue el pasado sábado 23 de enero, fecha escogida por el artista ingeniense que ya la pasada semana recalaba
en este Sureste Contigo. Y como digo, pues fue el pasado sábado 23 de enero la fecha escogida para la presentación. Se trata del 23 de enero, día del cumpleaños de Eleazar Jiménez, cuyo nombre artístico es Flaco L, pero además se trata de un número con mucho significado para el artista. Estos son algunos de los asuntos sobre los que se está trabajando a esta hora de la mañana, asuntos, informaciones que podrán conocer más ampliada en el informativo de este canal Televisión a partir de las 7 de la tarde. Muchas gracias, Obdulia. Buen día esta mañana. Buen día. Vamos ahora a detenernos en la actualidad informativa de Santa Lucía. Gustavo Hernández, buenos días. Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenos días, Antonio Miguel, a los televidentes de este canal Televisión y a los oyentes de Radio 10 Ingenio. Un fuerte saludo para todos ellos. Hoy la actualidad informativa en Santa Lucía, este lunes 25 de enero, nos lleva pues a conocer toda la programación para el Teatro Víctor Jara. Por primera vez, el área de cultura del Ayuntamiento ha diseñado una programación propia para el recinto teatral. Esta primera parte de la programación, que está integrada por una veintena de funciones, se va a llevar a cabo del 23 de enero al 26 de junio. Para todos los eventos ya se pueden adquirir entradas en la plataforma e3.es y también en el propio Ateneo Municipal. Tendrán más información en el propio recinto teatral de forma permanente en su interior y también en las redes sociales y en la web del Ayuntamiento y del Ateneo Municipal. Y precisamente los encargados de estrenar esta programación fueron 4 artistas canarios el pasado sábado con el concierto Juntos y Revueltos. Arístides Moreno, Víctor Lemes, Rubén Rodríguez y Abraham Ramos protagonizaron este original concierto que sirvió de estreno para esta nueva programación anual en el Teatro Víctor Jara. Y ya que hablamos de estrenos, también el pasado viernes tuvo lugar la primera apertura del 2021 de una exposición en Santa Lucía. Tuvo lugar en la sala de muestras Felo Monzón del Ateneo Municipal. La obra se llama Juegos y Especulaciones y son pinturas, grabados y dibujos de Ángel Arencibia. El título tiene mucho que ver con lo que en verdad es la exposición, Juegos y Especulaciones. El que vaya a ver la obra, pues se van a hacer muchas preguntas de lo que está viendo, porque se trata de eso, de juegos. La exposición encierra en parte una especie de juego que hará que incluso el visitante se lo vaya a pasar bastante bien. En algunos casos podrá acertar con lo que está viendo y en algunos casos no. Por eso lo de especulaciones y juegos. Les invitamos a que vean esta muestra hasta el 12 de febrero en la sala Felo Monzón del Ateneo Municipal de Vecindario. Y una última propuesta para los amantes al mundo de la televisión y del mundo del cine. El Ayuntamiento de Santa Lucía ha abierto convocatoria para un concurso de cortometrajes que tiene que ver con la solidaridad. Soy porque somos. Es una iniciativa que es una campaña más integral de acciones en lo que es para fomentar la riqueza intercultural en Santa Lucía. Pues una de esas patas es este concurso de cortometrajes. Hasta el 12 de marzo tendrán de tiempo las personas que quieran participar, mayores de 14 años, pueden ser de forma individual, en pareja o por grupos, y lo que se intenta en estos cortometrajes, que deberán de tener como mínimo 1 minuto y como máximo 5 minutos de duración, pues eso, contenidos que enriquezcan o que destaquen la convivencia, la riqueza intercultural, el hacer frente a esos bulos que muchas veces hacen mucho daño a sociedades como la nuestra, donde conviven muchas culturas. Por ahí van los tiros de este concurso de cortometrajes. El que gane se llevará 700 euros, el segundo premio 500 y el tercero 250. Y habrá también un premio especial del público de 300 euros. 12 de marzo, los que quieran participar en este concurso de cortometrajes lo podrán hacer en el municipio de Santa Lucía. Y con todo esto, nos quedamos aquí. Hasta mañana. Gustavo, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. En directo contigo, de inmediato en la tertulia. Estamos con nuestros invitados ya. Carlos Gallo, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Antonio, a los televidentes y a los oyentes también. Hilario Esteves, muy buenos días también. Buenos días, muy bien. Bueno, ¿cómo estamos? Con ustedes y con los televidentes.
Bueno, pues estamos ya, pues poco a poco, como decía al comienzo del programa, avanzando en enero. Por cierto, Hilario, ¿cómo van las obras de Las Palmas de Gran Canaria, de peatonalización y de la Metro Guagua, por curiosidad? ¿Cómo? ¿Cómo van las obras de la Metro Guagua? ¿Qué obras? Y la peatonalización tan notoria de muchas calles de Las Palmas de Gran Canaria. Se van a hacer obras. Ah, tú dices esas obras que la Metro Guagua nos ha traído para hacer una ciudad un poco más insostenible. No sostenible, sino insostenible, menos transitable y más larga para los viajeros que utilizan la Metro Guagua. Porque claro, no era como antes cuando iba recta por la avenida Marítima, ahora tiene que ir haciendo una serie de curvilíneas y yo me asusto cuando veo la desfachatez de determinados municipales, vamos a llamarle concejales del ayuntamiento, diciendo que el trayecto, que va a ser más rápido la llegada desde Manuel Becerra a Olla de Plata con la nueva Metro Guagua que lo que era antes, debe ser que ellos lo han hecho caminando. Lo han hecho caminando. Bueno, pues controvertido. Por un lado hay una normativa europea que evidentemente intenta desaturar los centros urbanos, además con un referente que es el 2030. Otra cosa es que sea al gusto o no de, por ejemplo, en este caso, de los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, yo lo que pienso es que Las Palmas es una ciudad prácticamente rectilínea, que con 3 líneas rectas de guagua que salieran de Manuel Becerra o de Cebadal, no importa de dónde, y subieran una hacia el norte por la costa, otra por el centro, la avenida Escaleritas arriba y otra por la avenida Marítima, porque luego las distancias que hay desde la avenida Marítima, vamos a hablar, hasta el barrio de San José, son que no llega a 1 kilómetro, o de la avenida Marítima a San Nicolás no llega a 1 kilómetro, con lo cual con pequeñas guaguas se pueden hacer esos servicios. Lo que no entiendo es el derroche de dinero público para crear más problemas a la ciudadanía, por hablar de un transporte sostenible que no lo es, excepto porque las guaguas no van a ser de gasoil, sino van a ser eléctricas, son otras cosas distintas, pero que podían ser lo mismo para hacerlo por la vía recta, que la ciudad las tiene claramente definidas y trazadas. Yo lo que pienso es que los servidores de lo público que utilizan los presupuestos buscando otras cosas que no sean atender las necesidades de la ciudadanía, debe la ciudadanía ponerlos un poco, no en cuarentena, ponerlos en la casa en las próximas elecciones. Me va a permitir, Carlos Gallo, porque esto lo vamos a enlazar con un tema de actualidad en la Villa de Ingenio. Bajo tu punto de vista, y ya que lo vives de cerca, ¿ha habido participación ciudadana en todo este proceso en Las Palmas de Gran Canaria, al igual que en los carriles bici que en su momento también causaron y en algún momento siguen causando algún problema, sobre todo cuando rodean colegios, etcétera, etcétera? Vamos a, la participación ciudadana no ha existido ni va a existir. Es decir, la participación ciudadana es una pega para las autoridades porque la mayoría de las veces no coincide con los planteamientos del ayuntamiento, del cabildo o del gobierno, y en consecuencia lo mejor es marginarla o utilizar a aquellas personas que no son afines para llevarlos a cabo. Hemos estado viendo en la prensa que cada 2 por 3 estaban pagando entrevistas a señores para que salieran en defensa de la Metro Guagua, pero se veía nada más que con empezar a leerla que eran cosas que ya estaban estudiadas con alevosía y premeditación para que el que hablaba dijera aquello que le interesaba al ayuntamiento que dijera. Eso a mí me parece una tristeza, es decir, hay que dar, la democracia le falta la participación ciudadana en todos los estamentos de las distintas instituciones. Eso no se tiene en cuenta, ni se ha tenido, ni se va a tener. Aunque puede haber excepciones que confirmen la regla en otros ayuntamientos, en otros sitios. En otros municipios. Bueno, también siguiendo la misma regla, con un horizonte del 2027, será la decisión definitiva de cara al 2030. Estamos hablando de zonas controvertidas, en principio controvertidas, como es la avenida Carlos V, porque esta noche se lleva a pleno una moción del Partido Popular precisamente en ese sentido. Pero las autoridades, el gobierno municipal ha sido tajante, enseguida lo vamos a escuchar. Carlos Gallo, tenías como referencia precisamente lo que va a pasar en el pleno de hoy. Sí, como todo lunes, último lunes de mes, es el pleno ordinario, al que desgraciadamente por el tema del COVID no podemos asistir cualquier ciudadano que lo desee. Y lo podemos seguir por vídeo, digamos, ¿no? Y audio.
Hay una moción del Partido Popular, bueno, el formalismo, digamos, lo presentó el Partido Popular para votar al respecto de la no peatonalización de Carlos V. Bien, a mí me gustaría, dado que han llevado a una moción al Pleno, que es el organismo máximo donde podés a nivel municipal, que fuera un debate positivo. O sea, tenemos 7 partidos que conforman el consistorio, lo cual son 7 puntos de vista diferentes, argumentos diferentes, serán algunos muy parecidos unos a otros o lo que fuera. Entonces, tendríamos en principio 7 opiniones, puntos de vista y demás, que lo normal es que esos puntos de vista mejoren y eviten cualquier tipo de fallo, etcétera, etcétera, y caprichos y demás. Pero desgraciadamente, y estoy casi seguro y ojalá me equivoque, solo va a debatirse entre 2 posiciones. El gobierno municipal, que forman 4 puntos de vista en principio, aunque voten exactamente igual y sin decir media palabra, y por el otro lado, la oposición, que solo va a haber elementos de oposición. Pero en definitiva, ¿por qué unos apoyan la peatonalización y por qué otros no la apoyan? No está muy claro. O sea, yo no he escuchado un argumento profundo. Entonces, espero que los integrantes del consistorio esta noche en ese punto hagan un debate real y que dejen los enfrentamientos, porque eso al final no beneficia a ningún ciudadano, ni ninguna empresa, ni a nadie, digamos, del municipio. Por eso creo, por lo menos desde mi punto de vista como ciudadano, veo la importancia de ese punto en el día de hoy. Es un debate que, según la alcaldesa del Ayuntamiento de Ingenio, Ana Hernández, se dará aproximadamente, o será el encargado, el grupo de gobierno del 2027 en tomar la decisión. Por lo tanto, estamos en un proceso de participación ciudadana. Dentro de unos instantes tendremos la oportunidad de escucharla, pero aquí has desmentido totalmente de que haya ninguna intención de peatonalizar, sino una apertura de ideas a partir de ahora. Quedan, pues imagínense ustedes, 6 años todavía hasta tomar una decisión definitiva, que lo hará el grupo de gobierno en torno al 2027 para que sea una realidad en el 2030. En esto sí estamos de acuerdo, Hilario, en desmasificar, de alguna manera humanizar los centros urbanos más importantes de las ciudades como normativa europea. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo pienso que es un tema que depende de las personas, es decir, es un tema netamente personal, según la formación que tengan las personas que están al frente de las instituciones y según el conocimiento que tengan de la realidad de la sociedad en la que vive, porque hay muchas veces que las personas viven en una sociedad, pero no conocen la realidad de esa sociedad porque van de su casa al trabajo en coche y del trabajo a su casa en coche. Y salen a lo mejor alguna vez a algún sitio a tomar algo con los amigos, pero no se mezclan en la vida cotidiana que tiene la ciudadanía. Y eso a mí me hace dudar. Es decir, y además cuando se hace una programación a tan largo plazo, que es lo interesante, es hacer las cosas a largo plazo, pero no hay participación, no hay consenso, porque es otra de las cosas que se ha perdido ya en nuestra democracia. Ya no se consensúan las cosas entre los partidos que están sentados en la mesa de cualquier institución. Ahora cada uno quiere imponer su criterio, aunque sea consciente de que aquello a lo que va a votar en contra lo necesita la ciudadanía y va a resolver un problema, pero aún así, si no está en los postulados que ellos predican, lo dejan a un lado y votarán en contra. Yo creo que hay que tomarse la política, que realmente ya no se hace política. Si ya no hay políticos, hay gente que vive de la política, pero eso de hacer política se ha abandonado, ha pasado ahí a la hemeroteca, ha quedado ahí en las definiciones que da la Real Academia de la Lengua y alguna que otra institución más, pero de hacer política para satisfacer necesidades y contar con la ciudadanía para que éstas sean realmente las que la ciudadanía demanda, es una cosa que cada vez está más lejos. Y la programación que se ha hecho, ya lo hemos visto
los gastos de dinero que han habido en esta autonomía, en algunos ayuntamientos y en algunos cabildos, haciendo proyectos al 2020, primero al 2020, ahora ya estamos hablando del 27, del 30, y luego ves qué se ha desarrollado de esos estudios que han costado millonadas y qué se ha puesto en práctica, y son muy pocas cosas las que se llevan a cabo. Por eso digo que yo tengo mis dudas y solo depende de que las personas que estén al frente de las instituciones y se embarquen en esa operación quieran satisfacer las necesidades que tiene. Hay un caso clarísimo. Yo me asusto cuando están hablando de soterrar Belén María. Sí, lo que tienen que hacer es quitar las guaguas del Cebadal y quitar el polígono industrial del Cebadal y ponerlo en otro sitio, porque están destrozando y deteriorando las dos zonas más bonitas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno. Pero es que no piensan en el futuro, en lo mismo que en el puerto. No se está pensando en la ciudad para vivirla como era una ciudad antes abierta, despejada hacia el mar. Estamos rodeados de mar y estamos tapando el mar. Ya ahora con el muelle, con unos contenedores que ves, ya vas por 8 o 10 o 12 de altura, que si lo multiplicas por los 2 metros y algo que tiene de altura, estamos hablando de un muro de unos cuantos metros de alto. A mí esto me produce tristeza, porque todas las personas que están sentadas en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria o en el Ayuntamiento están viendo que lo que están haciendo son parches utilizando hormigón, que no van a solucionar el problema, porque a medida que la ciudad vaya creciendo, el tráfico de la ciudad portuaria crecerá y el tráfico de la gente que va a vivir por la zona de Las Coloradas, el Confital y toda esa zona del Cebadal, se incrementará. Hay que sacar a esa gente de ahí y dejar aquello como una zona residencial, una zona distinta a lo que está hecho. Pero claro, eso es de caras al futuro, al 2030, pero que ellos no lo tratan. Ellos van por aquello que se llama especulación, cemento y hormigón. Muy complicado, aunque en materia de transporte público alternativa nunca hubo consenso. Desde aquellos tiempos en los que se hizo una prueba con un metro aéreo en la avenida Marítima, que después fracasó precisamente, donde ganó más bien el postulado del transporte en aquel entonces privado. El proyecto en sí no fracasó, fueron las presiones económicas de determinadas, vamos a llamarle vendedores de autobuses y los señores que tenían la línea de autobuses. No fracasó porque nunca se puso en marcha, solamente sí, se puso, hubo un intento, incluso unos vagones que rodaron por ahí, que hicieron una experiencia que hubiese sido un tema ideal, pero es que ahora aparecen con un nuevo tren y lo único que justifica el tren es que va a agilizar el tráfico porque es una vía única. Y es un carril fijo. Si le ponen una vía única a la guagua, también se agiliza el tren, porque la gente, los trabajadores, los turistas van a seguir utilizando su coche para ir al trabajo y los turistas las guaguas para ir a los hoteles. El tren no lo va a utilizar sino la gente que no tiene nada que hacer, o para ir a ver el sur, para ir a la playa o para venir a ver la ciudad. Y eso no justifica sinceramente el destrozar el territorio que se quiere destrozar para hacer una obra que va a tener muchos problemas y vendiendo que Europa va a ayudar, cuando yo creo que Europa tiene claro que el derroche de dinero público que se está haciendo en Canarias hay que pararlo. Bueno, pues en este aspecto decíamos Horizonte 2030, desmasificación de los centros urbanos en ciudades y pueblos. A ese proyecto también se adhiere de forma obligatoria como normativa europea la Villa de Ingenio y se va a buscar el consenso. Vamos a recordar las palabras de la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, hace aproximadamente unos 10 días que hablaba en este programa y hablaba de la supuesta peatonalización de la avenida Carlos V, hecho que desmentía el propio grupo de gobierno al tiempo que no entendía la moción que se presenta esta noche. Sí, vamos a ver, se está lanzando y es una campaña que se ha hecho, se está haciendo en redes sociales, en determinados medios de comunicación, confundiendo, porque lo que están trasladando es que el grupo de gobierno actual, exceptuando uno de los partidos que lo ha dicho claramente, queremos peatonalizar Carlos V. Eso no es correcto. Y no digo solo correcto, es que están informando, desinformando, porque están dando una información además errónea, pero además intencionadamente errónea.
Se está realizando un plan de movilidad urbana sostenible, un plan que nos obliga a tener, Europa nos obliga a tener ese plan, que además está enmarcado en el EDUSI, la Estrategia de Desarrollo Urbana y Sostenible, subvención que digo, que hablo normalmente para que todo el mundo lo entienda, subvención que nos viene que tenemos concedida desde Europa por casi 5 millones de euros. En esa subvención nosotros obligatoriamente tenemos que tener un plan de movilidad del municipio completo, no hablamos solo y exclusivamente de Carlos V, sino del municipio completo. En ese plan de movilidad que lo ha redactado un equipo redactor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna, ese equipo redactor toma medidas con aparatos, no son medidas inventadas, son medidas con aparatos en todas las zonas del municipio, y en esta concretamente de Carlos V se nos comunica, y ya se hará más público, en el que diariamente por esa vía circulan más de 10.000 vehículos, además de que circulan más de 2.000 personas, hay 2.000 peatones. Esos parámetros son imposibles de poner en un plan de movilidad sin que Europa nos dé una reprimenda. Por lo tanto hay que reducir eso, pero además tenemos que reducir la huella de carbono. La huella de carbono es toda lo que es la polución, lo que es todo lo que es sonido, etcétera, etcétera. Para reducir esa huella de carbono se plantea desde el equipo redactor a la administración 3 fases en distintos periodos. Para llegar a la tercera fase, que ellos plantean que podría ser la peatonalización, para llegar a esa fase primero hay que cumplir las otras 2. Pasar por las otras 2. Y segundo, hay que cumplir una serie de acondicionamientos en el entorno de Carlos V que hagan que hayan otras vías alternativas, que hayan aparcamientos alternativos. Pero si nosotros somos capaces de reducir con la primera fase toda esa huella de carbono, no tenemos que llegar a la tercera. Si no somos capaces en la primera, tenemos todavía una segunda, también para llegar a esa tercera. Pero es que estamos hablando de un plan de movilidad que se realiza para 4 o 5 años. Eso quiere decir que en 4 o 5 años hay que volver a revisarlo y hacer las modificaciones oportunas. A lo mejor en ese momento se vuelve a modificar y se plantean otras situaciones. Pero aparte de todo esto del plan movilidad, que lo podemos aparcar, está el plan director de zonas comerciales abiertas. Ahí, en ese plan director, es donde se va a establecer el modelo que se quiere para Carlos V. Y en ese plan director, obligatoriamente, tiene que haber participación ciudadana. Y es la participación ciudadana la que decidirá qué modelo es el que vamos a llevar a cabo. Esto es lo que comentaba la alcaldesa de la Villa de Ingenio, pues hace 10 días, dejando claro punto por punto. Tal vez, evidentemente, es legítimo presentar cualquier moción en cualquier aspecto, debatir, volver a debatir, eso siempre es bueno, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con que no existe la política del consenso, pero hablo a nivel general, a nivel del Estado, no existe en absoluto, más bien es todo lo contrario, la confrontación y utilizando pues artes que yo por lo menos no he visto en la democracia. Si quieres después hablamos de eso, pero bueno, esta era la opinión de la alcaldesa de la Villa de Ingenio. Bien, faltan, o sea, hay algunas matizaciones, nos llevaría mucho tiempo, pero partiendo con el tema de la participación ciudadana. Bueno, nosotros, o sea, el ciudadano y los empresarios, etcétera, que hemos asistido a las reuniones que convocó el gobierno municipal en la legislatura anterior, donde la concejala de participación ciudadana sigue estando en el gobierno, el concejal de urbanismo ya no está en el gobierno, entonces esas personas en la reunión nos dijeron tajantemente en varias oportunidades, recalcando,
tranquilos, esto es porque hubo una votación que se hizo aprovechando el portal del Cabildo en lo relacionado con la participación ciudadana. Esa, nos anunciaron que íbamos a decidir lo que, y se generó la polémica si tenían que ser todos los residentes del municipio o quiénes y demás, ¿no? Bueno, o solo los vecinos y los afectados directamente. Bueno, básicamente, según el gobierno municipal de esa legislatura, que es básicamente el PSOE también, se dijo que era a nivel de todo residente y además la votación era vinculante. Bien, podemos debatir si es lógico que sea vinculante o solo informativa, todo eso. Pero entonces, quitando eso, esa votación nunca hemos conocido sus resultados, nunca, porque fue un fracaso de dos maneras. Tenía una serie, prometieron además que si alguien presentaba una tercera opción, hablando de Carlos V, aunque era zona comercial abierta, que era varios sitios, se iba a aceptar y se le iba a agregar a la consulta popular. ¿Qué sucedió? Se presentaron, creo que fueron como 50, 60 páginas en 15 presentaciones, donde el arquitecto del plan director de zonas comerciales... Brevemente. Sí, él respondió con más de 50 carillas también, lo cual significa que los aportes eran válidos. Bueno, ¿cuántos se agregaron a la iniciativa, opciones a la iniciativa inicial de 3? Ninguna. Entonces, todas esas cosas que cambiaron por los motivos que sea, yo no digo ni que haya sido un engaño, ni que haya sido una mentira. No, fue un proceso además al cual invitó el propio Cabildo de Gran Canaria, y el propio Cabildo de Gran Canaria reconoció deficiencias a la hora de participar telemáticamente, pero yo creo que es mucho más interesante centrarnos en el presente, porque estamos hablando del mandato anterior. Bueno, pero no, a ver, vamos a ver, porque entonces ¿de qué vale estar hablando planes a largo plazo si en el 2023 lo vamos a olvidar? No, en el 2027. Bueno, pero ya hay una legislatura anterior en el 2023. Que serán los mismos o serán otros, o como fuera. Entonces, ¿qué ha sucedido? Un integrante del gobierno municipal dijo hace pocos días que todas esas vivencias de la votación, etcétera, había sido una acción fallida y había que olvidarlo. ¿Qué sucede? Que ahora se ha tenido, como ha dicho la alcaldesa, para cumplir con las participaciones europeas que estamos haciendo, hay que hacer el plan de movilidad urbana. Ese equipo redactor, lo primero, una conclusión exclusiva que menciona sobre Carlos V es que para el 2023 tendría que estar peatonalizado. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy de acuerdo que tal vez lo de la votación... ¿No es lo que comenta la alcaldesa? No, bueno, por eso yo digo que hay cosas a matizar y el texto ese lo tengo porque lo he recibido. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que es un tema muy importante, donde también está involucrada la participación ciudadana en el buen sentido, porque si no sucede lo que Hilario ha comentado, y ya está sucediendo que la participación ha dejado de ser del mismo nivel. ¿Por qué? Porque hubo tal vez falta de información. Vamos a dejarlo en falta de información, y entonces como el ciudadano no recibe la información, bueno, se retrae. O hay informaciones contradictorias en un momento determinado, que es lo que... Por eso que digo que me gustaría que esta noche cada uno de los 7 representantes de partidos que están en el consistorio den su punto de vista. Luego que voten lo que quieran, me da lo mismo lo que voten, pero al menos que al pleno, que es lo más importante en el municipio, podamos sacar algo positivo. Que uno dice, bueno, mira, nos han explicado y coincide con aquel y el otro no coincide con el otro. Carlos, una respuesta breve, sí. Un monosílabo.
¿Ha sido clarificante lo que acabas de ver de la propia alcaldesa? Yo ya conocía esa versión y claro, lo que te he dicho es parte de lo que falta de información a lo que ella ha mencionado. Entonces, si hubo una votación vinculante y ahora no sabemos el resultado y eso es una acción fallida, también puede suceder dentro de unos años que también digan de esto también. Es que precisamente lo que acabo de comentar, que como es un proyecto a largo plazo, tendrán que ser los futuros grupos de gobierno, si se dan, por ejemplo, los 2 primeros pasos, no es necesario el tercero, que es la peatonalización, y tantas cuestiones. Pero tal vez se votó que no se quería peatonalizar y eso se ha desechado. Ya hubo una votación vinculante. Bueno, así nos lo dijeron, ¿eh? Bueno, así nos lo vamos dijeron. A ver, yo reitero, el Cabildo no solo era para la Villa de Ingenio. No, el Cabildo actuaba como tenía. Y hubo muchísimos problemas a nivel los viví, la realidad. Los viví yo en sangre propia. La realidad es la que es y la que manifiesta el grupo de gobierno de que era al pleno ordinario de esta noche y veremos, y ojalá sea positivo como estás comentando. En muchos aspectos no nos hemos puesto de acuerdo, Hilario. Me refiero ya a nivel de la isla de Gran Canaria. Rara vez ha habido decisiones que se hayan incluido en el PIO, en el viejo PIO, el plan insular de ordenación que fuera consensuado. En muchas oportunidades más bien todo lo contrario. No nos hemos puesto de acuerdo en cuestiones como el muelle de Gaete. No nos hemos puesto, bueno, ni la ciudadanía se ha enterado, y además con un escándalo que está en vía judicial, que es el dique que está en el Roque Ceniciento, en la zona del Roque Ceniciento. No nos pusimos de acuerdo tampoco en su momento con el puerto de Arinaga, y tantas cuestiones. Y ahora está en boga también un debate, sobre todo a nivel de los ecologistas, que perfecto el que recaben toda la información posible sobre el proyecto Chira-Soria. Es que el problema... por no decir nada de la ampliación del aeropuerto. No, yo sigo pensando que el tema de nuestra región es de pena y de tristeza, porque esto planteado hace 20 años, un poco más atrás, cuando Unelco era una empresa canaria, nosotros no tenemos nada que ver, seamos sinceros. Geográfica y físicamente con la península tenemos poco que ver. Entonces no entiendo por qué las empresas canarias se han puesto en manos de empresas nacionales que lo que han hecho es ganar. Si la que teníamos aquí ganaba 10 céntimos, estas van a ganar 20, con lo cual tenemos que pagar 30 de coste más elevado. Entonces yo nunca he entendido nunca. Y hacer esto, el Chira-Soria, para ponerlo en manos de otra multinacional, aprovechando la energía eólica, que lo estamos haciendo con dinero público en la mayoría de los casos, a mí esto me suena a jugadas un poco de los niños con los reyes. El Cabildo ha manifestado que al menos en su voluntad no está precisamente esa idea. Sí, pero a mí lo que creo es que hay que analizar con más profundidad y con más futuro. Y si traemos energía eólica y todo lo que estamos produciendo es con dinero público, hagamos un ente público que se encargue de eso para que la ciudadanía realmente reciba el beneficio que da el gasto de lo público para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Eso en España y en Canarias no se está viendo. No, pero es de aplicación europea. Pese a que Europa está demandándolo, nosotros vivimos de espaldas a esa demanda de Europa porque hacemos las cosas que nos da la gana, como nos da la gana, y no creemos en el consenso, que es otra de las consecuencias. Porque si empiezas a mirar en los últimos años el dinero público que se ha gastado haciendo obras que cuando llega otra corporación las quita de en medio y las tira a la basura, es para cogerlos y meterlos a todos, perdónenme, en la cárcel. Porque el dinero al ciudadano le cuesta mucho y tiene que privarse de muchas cosas para pagar los impuestos, para que ellos puedan gastar. Pero a ver si por casualidad utilizan la cabeza, utilizan los técnicos, no lo que ellos quieran, sino los técnicos municipales, los técnicos del Cabildo, los técnicos de la comunidad autónoma, que son buenísimos. Lo que no entiendo es porque habiendo los técnicos que hay ahí dentro, hay que encargar proyectos externos para que vayan de acuerdo con la política que el que gobierna quiere aplicar. Es una desfachatez total. Una carencia de hacer política y, eso sí, algo particular de cada uno de ellos. Es decir, el hombre como animal que quiere poner la pata por donde quiera que va pasando. Y perdónenme la expresión bruta que estoy diciendo, pero eso debe de darle vergüenza a aquellos que están viviendo de la política y que siguen derrochando dinero público para no solucionar
la demanda de problemas que tiene la ciudadanía. Estamos viendo una visión a nivel regional, estamos viendo una visión también, estamos buscando soluciones sobre la avenida Carlos V, lo que se refiere a Ingenio, lo que se refiere al archipiélago canario, por no decir nada, por no decir absolutamente nada, de las políticas nacionales donde no ha habido consenso. Usted recuerda, lo de usted evidentemente, con nuestra forma de hablar, Hilario, ¿tú recuerdas el último pacto de Estado que se haya hecho en nuestro país? Sí, fue allá cuando vivía todavía Adolfo Suárez y creo que era presidente del gobierno. Fue el último pacto que se hizo, es decir, para que nos entiendan los oyentes y los telespectadores, cuando todas las fuerzas políticas firmaron un acuerdo, no solo el gobierno, sino gobierno y oposición, y de no romper evidentemente ese acuerdo. ¿Qué pasa? Que en la etapa de Adolfo Suárez... no, vamos a ver. Yo creo que lo que pasaba... ¿Por qué de repente no llegamos a ningún acuerdo? Porque ha habido una mala aplicación de la democracia. Es decir, cuando Adolfo llegó al poder, estábamos todos, sabíamos lo que queríamos y hacia dónde pretendíamos ir, que era a buscar una democracia. Hemos llegado a la democracia y una vez, en vez de potenciar esa democracia, una vez desaparecida la figura que hizo de símbolo para poner la democracia ahí, los partidos políticos se dedican a utilizar. Yo me recuerdo aquella expresión del señor Guerra, que hoy cuando lo oigo me asusto, llamando a Adolfo y a su gente el taúd del Mississippi, o algo así, y me asusta, porque si lo vemos, ahora comparamos lo que está diciendo él hoy, en aquella fecha, era para llamarle retrógrado. Y sigo pensando que el problema que ha tenido este país es que el bipartidismo ha pervertido y prostituido la democracia. Y hoy no saben, no quieren soltar amarras, quieren seguir manteniendo las prebendas, no quieren que se descubra todo el daño que le han hecho a la democracia y que le siguen haciendo. Y entonces hay oponerse por oponerse, no consensúo porque no me da la gana. Por ejemplo, un pacto de Estado por la sanidad. Un pacto de Estado hubiera sido perfectamente urgente y un gran mensaje al comienzo de la pandemia. Antonio Miguel, yo creo que el primer pacto que hay que hacer es por la educación y por la formación. No, lo iba a mencionar. Por la sanidad, por los servicios sociales. Es que hay un montón por el de empleo. Cosas. Pero es que aquí no se pacta nada porque no le interesa a la oposición, que solo vive de la mentira, del bulo. Pero el problema es que la ciudadanía, que es quien tiene la sartén por el mango en la democracia, la ciudadanía es la que se supone que se dice que la democracia es el gobierno del pueblo. Pues cojan la sartén, no para ir a hacer tonterías con la cuchara, sino para el día que se convoquen votaciones, dar sartenazos a todos aquellos que han estado todo este tiempo atrás engañándonos y despilfarrando lo público sin buscar soluciones. Bueno, pues esto es lo que más o menos es el dibujo que estamos viendo, y hasta incluso analistas internacionales están muy preocupados con la situación política en España. Y perdóname que corto, una cosa que a mí me sorprende, hablan de peatonalizar calles, hablan de la Metro Guagua, hablan del tren. Hay estudios de movilidad de ciudadanía, porque yo cada vez que paso por aquí, paso a lo mejor 2 o 3 veces al mes, por Ingenio, y no veo que las calles estén saturadas de gente caminando, veo las calles saturadas de coches que no tienen donde aparcar. La corporación no puede en un terreno de eso hacer un parking y quitar los coches de en medio, con lo cual a lo mejor no había que peatonalizar nada porque había acera libre para que pasen, no los peatones que pasan hoy, 3 o 4, 40 o 50 peatones, pasa igual que con la Metro Guagua. Hay que hacer estudios de movilidad reales, ver qué gente poner. Iba a contar una cosa pero no vale la pena, una cosa que hizo el Corte Inglés en Mesa y López, para saber qué gente se movía y para dónde le interesaba abrir la puerta principal del centro comercial, puso varias personas en cada lado, contando las personas que se movían en un sentido y en otro, para ver dónde más movimiento de ciudadanía había y abrir aquella puerta, porque es donde había que colocar el escaparate para ser atractivo y llamar a la gente. Eso, porque los ayuntamientos no pueden hacer en las calles que quieren peatonalizar o en los movimientos de guaguas, un estudio de movilidad real, de movilidad de la ciudadanía. Bueno, hubo también otro proyecto del famoso tren al sur de la isla de Gran Canaria, realizado por un experto del Cabildo de Gran Canaria, que lo consideró inviable. Y al norte y al centro no ponen trenes. Al norte más inviable económicamente. Estamos hablando de comienzos del siglo XXI.
¿Que no son ciudadanos los del norte y los del centro de la Gran Canaria? Por supuesto que lo son. Pues pónganle también un tren. Y todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, ¿no? Pues se ve viable. Un posterior estudio del tranvía en la isla de Gran Canaria chocó precisamente porque tenía que ir a una cierta altura para salvar los cruces, pues chocó con los intereses de los vecinos porque al elevarse pues estaba a ras de... se podía ver absolutamente todo en el interior de las viviendas. En fin, que nunca llueve a gusto de todo el mundo. Pero Las Palmas de Gran Canaria tuvo el primer tranvía de ciudad del mundo y se lo cargó. Sí, señor. La Pepa, que llegaba hasta el muelle de Las Palmas. La Pepa, sí, señor. El de Triana. Desde Triana hasta Puerto La Luz. Claro. Bueno, con respecto al tema de la participación ciudadana, hay un detalle a tener en cuenta. Últimamente, en las iniciativas europeas, te ponen como condición la participación ciudadana. Entonces, yo recuerdo que la ley canaria del 2015, abril del 2015, casi justo con el cambio de legislatura, fue cuando salió el inicio de todo esto de participación ciudadana. Lo que yo he percibido, y me he movido bastante en estos temas, he percibido que en realidad ahora la participación ciudadana es un condicionante, no es una verdadera participación. Entonces, para la presentación de los proyectos necesitan la participación a cualquier precio y cualquier manera. Eso que mencionó Hilario, que los que defienden le pagaban, llamativo, me dejó asombrado. No, esto aunque es real, seguramente. No, hay de todo, ¿no? Exacto, evidentemente hay de todo y depende de la política, de donde venga, del punto que venga y de los dirigentes. De la misma manera que hay muy buenos dirigentes, también hay dirigentes que no son tan buenos. Está claro, estamos hablando de la política en general, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento el hecho de la participación como requisito, bueno, si dentro del requisito tal vez porque vayan 3 personas es suficiente, vale, cumplen, pero se ha perdido la verdadera, o sea, los que creíamos que tal vez, como he dicho, que esta noche genere un debate positivo, que salga la solución verdadera que es necesaria en Carlos V, independientemente de lo que se vote. Pero ya no es eso. O sea, por eso te pueden llegar a prometer sin ningún problema: esto es una votación vinculante, vos participás emocionado por ese avance. Pero ya tocamos este tema, fue de la legislatura pasada, el Cabildo. Pero no se dijo que el voto era exclusivo durante la legislatura. Entonces, esos fallos, o laxus, o como querramos decirle, o que tal vez son correctos, o muy correctos, pero no tenemos la información. Entonces, la participación ciudadana muchas veces va muy a la par de la información. Estamos en los instantes finales precisamente para llegar a buen puerto. Fíjense, de puerto hablábamos, ¿no? Y también hablamos de aeropuertos. Fíjense la actividad que tiene el aeropuerto de Gran Canaria y lo débil que somos en un mundo globalizado. Precisamente hoy va a haber una reunión internacional referente al clima y a lo que se nos viene encima precisamente. Bueno, pues fíjense ustedes cómo está el aeropuerto de Gran Canaria, cuando hace muy poquitos años estábamos hablando de la ampliación y también cuestiones que se abordaban, el traslado de la base aérea. Por contra, también hace muchos años, y protestó el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, se quería traer la base naval a la zona del aeropuerto de Gran Canaria. Yo creo que no es una reflexión por parte de los dos, y con ello terminamos. Yo creo que la política tiene que ser también flexible, si me permiten la opinión. Tiene que ser flexible, porque en muchas oportunidades parece que nos casamos con una idea y es un fallo político si no la llevamos a cabo. El problema, yo sigo pensando que con la que nos está cayendo, la que tenemos encima, que se estén hablando de obras y proyectos al año 30, me parece quizás a lo mejor que hay que, y yo soy de los que creo que hay que adelantarse
Pero ahora, con el fenómeno que se ha metido en medio en el mundo, hay que pensar en cuántos son los que vamos a quedar vivos pasado mañana cuando esto acabe. Van a seguir habiendo esa movilidad que todo el mundo, sobre todo los países que viven del turismo, está deseoso de que tenga, porque como han engañado a la ciudadanía diciendo que la gallina de los huevos de oro nunca se iba a ir, y ahora que se ha ido y a lo mejor perdura el que se haya marchado, no se sabe qué hacer con el hormigón. Por eso estaba diciendo de que las decisiones hay que actualizarlas. Pero también teniendo en cuenta la estadística evolutiva. He cambiado de opinión. Cuando un político dice he cambiado de opinión y lo argumenta, yo lo veo tremendamente positivo como ciudadano. Me van a permitir que dé paso en directo a la alcaldesa de la Villa de Ingenio, que buen seguro ha estado siguiendo lo que se ha estado comentando aquí. Ana Hernández, alcaldesa de Ingenio, muy buenos días. Ana Hernández, alcaldesa de Ingenio, muy buenos días. Buenos días a la presente. ¿Me escuchan bien? Le escuchamos un poco entrecortado, pero sí, le entendemos. Pero sí, le entendemos. Perfecto. Bueno, mi intención he estado escuchando activamente de varias del pueblo y he escuchado la participación ciudadana. Bueno, vamos a ver, le voy a pedir a los compañeros, por supuesto, hacen todo lo que pueden. Esto no es un problema técnico nuestro, sino de cobertura, a ver si podemos mejorar la ubicación de la alcaldesa de Ingenio y, por lo tanto, poder recibir con mayor facilidad su comentario. E incluso sugiero, aunque no soy experto, si es necesario sin vídeo para que tenga mayor fluidez los datos de audio, pues también nos vale. Vamos a aguantar un minuto porque la alcaldesa de Ingenio quiere hablar de, he entendido, de la participación ciudadana que no existe. Me refiero que no existe en la Villa de Ingenio, no, que no existe a nivel general. En muchos ayuntamientos sí existe. Como existen y han prevalecido a pesar de todo los presupuestos participativos, etcétera, etcétera, pero a nivel del Estado no hemos avanzado nada. Bueno, pero los presupuestos participativos están stand-by momentáneamente. Bueno, estamos en una situación especial, estamos hablando de... No, pero el año pasado ya también pasó. ¿Estás de acuerdo conmigo, Hilario, no? Yo creo que intentan hacerlo, sobre todo los ayuntamientos, porque la cercanía a la ciudadanía es evidente que obliga a que se actúe con más... ¿Pero por qué no el Estado? ¿Pero por qué no el Estado? Pero es que el Estado también lo tiene que hacer, y la comunidad autónoma y los cabildos. ¿Pero por qué? Porque ahí entra el tema de los despistes. Si tenemos unos medios de comunicación que no son claros y transparentes tampoco con la información, y que juegan en la información que da en función de los intereses que les apoyan y que están detrás de ellos. Y eso implica que muchas veces el Estado, las comunidades autónomas, incluso los cabildos, no puedan ser lo claro que quisieran, porque se pueden transgiversar las informaciones que se dan, y en vez de darlo como transparencia, darlo como acción personalista y deseosa de aquel que lo da y que preside la corporación o la institución. Y eso es grave. Y eso nos está pasando, y nos va a seguir pasando. Es una trampa. Nuestro político. Una trampa para una institución en un momento determinado. Si es porque sí, si no es porque no. Pero es que tenemos unos medios condicionados en toda su actividad, y tenemos unos políticos condicionados en todo, muchas veces por la carencia de formación. ¿No teníamos una ley antimonopolio? Por pero ejemplo, en la acaparación de medios de comunicación con una única línea editorial y unos únicos accionistas. Si tenemos una ley antimonopolio, Canarias, por ejemplo, es la que más padece. En vez de tener 2 líneas de barcos entre las islas, podíamos tener 8, 9 o 10, pero el gobierno se niega a dar más líneas y no las pide. Podíamos tener más líneas aéreas, pero no las tenemos porque no se dan autorizaciones. Y la que dan le amargan la presencia que haga. Air Europa estuvo intentando establecerse en Canarias y le han amargado la existencia para que se vaya. Es decir, el monopolio, sin querer, muchas instituciones lo fomentan. En vez de lo contrario, que era excluirlo. Yo lo digo especialmente a nivel nacional, ¿no? Igual. Cuando estamos hablando precisamente
en muchas oportunidades, y los profesionales del periodismo sí en muchas ocasiones lo han expresado. Han sacado una ley en la que te dice que toda aquella empresa que intente tener más de no sé qué porcentaje, por ejemplo, en los transportes marítimos, en los aéreos, tiene que dar participación a las otras empresas que son minoritarias en esa empresa. Con lo cual, es decir, dale un 5% para que se calle la boca, que no es, porque va a seguir haciendo lo que diga la mayoría del Consejo de Administración, que es de la empresa mayoritaria. No se rompe con eso el monopolio. Fíjate, por ejemplo... Hay que ser más contundente y hay que ser más claro, pero no. Nosotros somos europeos para lo que nos interesa. Ni siquiera tenemos la media de los sueldos europeos. No, tenemos la más baja de toda Europa. Por eso somos europeos para lo que nos interesa. Carlos, en lo que intentamos recuperar la señal con la alcaldesa. Bueno, yo sacaría la cuestión, por ejemplo, ¿por qué los políticos tienen ese miedo a cambiar? Vamos a ver, yo con el día 6 de marzo del año pasado... ¿A cambiar en qué sentido? A cambiar de opinión por eso y decirlo, bueno, y decir, por eso me parece un punto de vista que es muy necesario que se haga, porque el mundo va tan rápido y va cambiando minuto a minuto, y entonces evidentemente al político también le toca, que hoy defendía una cuestión y mañana con las nuevas informaciones tiene que decir lo contrario en algún caso, y eso no tiene por qué ser negativo, eso es positivo. Es positivo, por eso lo estoy diciendo, que no entiendo por qué la mayor parte de los políticos tienen miedo a decir hoy lo contrario que ayer. Porque escuchas en un momento dado a la oposición, no estamos hablando de ninguna entidad, pero en general, porque después escuchas en la oposición, porque usted dijo en el 2011 tal cosa y en el 2019 hizo esta otra. Y el contexto es diferente. Y el contexto es diferente, porque por ejemplo ahora, ¿quién se atrevería cuando hay expertos que en un momento determinado pueden decir que el turismo de masas va a tardar casi 10 años en recuperarse? Si es que se recupera, pues evidentemente, ¿dónde queda? Que quedó. Pero ¿dónde queda aquel debate de la ampliación de la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria? No, pero no solo por eso, sino porque encima los aviones van siendo cada vez mayores y traen más pasajeros. Correcto, no, pero eso era un argumento de hace 2 años. Y optimizadas los despegues. Antes no podía haber un despegue. Tú dices que no cambian de opinión. Yo lo que te digo es que cambian de chaqueta. Porque no, pero son cosas distintas. No, es lo mismo, porque cuando no está a gusto en aquel partido, no consigue lo que él quiere, se va a otro partido. Pero no, es que ahora estoy en otro partido. Pero cuando cambia de opinión. ¿Por qué no luchó para que en su partido se impusiera o se llevara a cabo aquello que él pretendía? Porque era fácil coger la maleta y marcharse. No, porque lo prioritario no es servir al ciudadano. Porque cuando vos servís al ciudadano da lo mismo el partido. Yo recuerdo hay que servir al aparato, que es el que no quiero mencionarlo para no de alguna manera ni marginar en el aspecto de la conversación a los demás, ni quedarme con uno solo. Pero un conocido político, y además de la comarca del sureste, en un momento determinado pensaba una cosa, y cuando le preguntaron que por qué había cambiado de opinión, dice: es porque ahora tengo otra información que me han dado los expertos y yo estoy aquí para servir al pueblo, y con esta información pues veo errónea la decisión que había tomado anteriormente. Y no pasa absolutamente nada. Es más, yo creo que es más fiable alguien que pueda ser maleable. Maleable, no manejable, sino flexible, según los expertos, que alguien que se empeña en un momento determinado en que es blanco, y por mucho que pase el tiempo seguirá siendo blanco, ¿no? Hay por ahí un refrán que dice que rectificar es de sabio, pues que lo apliquen en cada momento. Lo que sucede es que, como estamos hablando de gastar dinero público que no le duele a ninguno y que no se le exige responsabilidades, no quieren rectificar muchas veces por a lo mejor vergüenza particular, que debían de rectificar. Cuando se está equivocado hay que rectificar, que es lo mejor que se puede hacer. Pero muchas veces ni siquiera es rectificar, es actualizar. Si por ejemplo aplicamos el tema de la pandemia, depende, si nos ubicamos en el 10 de marzo es una cosa, si nos ubicamos en el 20 de marzo ya es confinamiento, y entonces ahí vos no estás rectificando, porque no has hecho nada equivocado, has hecho
desactualizado según la información o la actualidad, y tenés que actualizar. Él nombró antes el puerto de Agaete, entre las cosas que no nos hemos puesto de acuerdo. Pues fíjate que con el paso de los años, y ese proyecto se hizo en el año 73, el muelle que van a hacer hoy en Agaete, el que pretendían hacer, es lo que se quiso hacer, lo que se proyectó y programó en aquella fecha, que un señor que era alcalde o que iba para alcalde, bueno, el PP, no quiso que se hiciera aquel muelle, y ahora es el que se pretendía hacer. Hay muchos proyectos en Gran Canaria que parten y no quiero muy hablar atrás. porque está tirado el litoral canario, está lleno de proyectos hechos y después no materializados como está en el papel, y se han cargado a montones de bahías, montones de radas preciosas, montones de espacios que habían sido más amplios. No sé por qué intereses económicos, pero sí sé que le han hecho un daño a las islas y a la inversión pública impresionante. Por recordar un gasto, por ejemplo, más que nada por la magnitud del gasto, no por la infraestructura en sí, que las hay, pero ahí está el estadio. Ahora tienes que gastar el triple o más de lo que te costaba en aquella fecha. El estadio de Gran Canaria, no sé por qué cifra irá, pero nos va a costar cerca de 20.000 millones de pesetas, ¿verdad? Hablando de pesetas en la antigua moneda. Pero sin embargo fue el propio Cabildo de Gran Canaria, la propia Unión Deportiva Las Palmas, quienes en los años 70 adquirieron los terrenos precisamente donde se ubica hoy Siete Palmas, los terrenos para el futuro estadio de la Unión ciudad Deportiva de Las Palmas, no de la Unión Deportiva Las Palmas. Y a mí me parece vergonzoso que en estos momentos un club privado como es la Unión Deportiva esté haciendo uso de una instalación pública en exclusiva y se haya reformado y transformado para atender las pretensiones de un club, vuelvo a decir privado, porque es una sociedad de un consejo de administración totalmente impopular, si se quiere decir de una forma. No entiendo para nada cuando la Unión Deportiva tiene un espacio ahí en Barranco Seco que puede hacer un estadio de maravilla y ponerlo en práctica, ir allí y dejar aquello para lo que era. El fin, cuando se proyectó el estadio insular, era en base a una demanda que había de los países nórdicos, que en invierno lo tenían difícil, no solo para entrenar el fútbol, sino para atletismo y otras actividades, y querían venir a Canarias porque era lo que más conocían, porque nosotros... Pero ya tenían el estadio de Maspalomas, por ejemplo. También, pero no se hizo nada, es que aquí... Pero es que el estadio de Gran Canaria no tiene las pistas homologadas y además se dieron cuenta... Eso ha sido una mentira. Y se dieron cuenta... Ese estadio de Gran Canaria tenía la pista de atletismo homologada a nivel mundial de los 400 metros que marca la norma atlética. El que ha dicho eso es un mentiroso, así de claro. Pues y si no, que coja el metro. Públicamente se dijo, públicamente salieron los titulares. No, si se lo han dicho y lo han repetido. Y después, porque no tenía. No, y además después se... Lo que pasa es, ojo con el tema, lo que pasa es que los 400 metros lo tiene la pista más cerrada, la de más afuera tiene más de 400 metros, porque va creciendo cada vez un metro y el perímetro va siendo mayor, pero la que obligan a que tenga los 400 es la que va pegada a la parte interior. Bueno, estábamos haciendo un poquito de tiempo, aunque son siempre temas interesantes, una infraestructura, por ejemplo, de la que hablábamos, que a prácticamente ningún aficionado complace, y el Cabildo ha tenido que gastarse un dinero donde no hubo ninguna participación ciudadana. Fue una decisión unilateral. Ana Hernández, alcaldesa de la Villa de Ingenio. Buenos días. A ver si ahora es posible. Buenos días, a ver si es posible y me escuchan ahora bien, y si no lo intentamos solo telefónicamente, sin la imagen. Perfectamente, le escuchamos. Bien. Como comentaba antes, estaba escuchando el programa y escuché lo que Carlos Gallo decía sobre la participación ciudadana que se había realizado en la legislatura pasada con respecto al que acaban de nombrar Plan Director de Zonas Comerciales Abiertas. Esa fue la participación ciudadana del Plan Director de Zonas Comerciales Abiertas. Un plan que se quedó ahí a medio, que nunca se llegó a finalizar, que no se ha presentado y que no se ha llevado a pleno, porque todos los planes tienen que llevar a pleno. Este es el plan que va a decidir el modelo específico que se quiere para Carlos V. Es un plan que no va a realizarse en estos momentos, que podrá retomarse en un futuro más o menos próximo, porque sin ese plan tampoco podremos recibir subvenciones para zonas comerciales abiertas.
Con lo cual, esto quiere decir que no se haya dado la información de la participación ciudadana que hubo en aquel momento con respecto a ese plan director, sino simplemente que ese plan se ha quedado parado y no se ha retomado. Eso por un lado. Por otro lado, el señor Hilario hablaba de que si se ha hecho algún estudio para ver si los peatones circulan o caminan o no, o son muchos coches y hacemos parking. Eso es el plan de movilidad urbana sostenible que estamos ahora mismo realizando. Eso quiere decir que estamos planificando un futuro, planificando, que no quiere decir que se realice de lo que se planifica, simplemente se tiene en cuenta una serie de medidas que se han realizado por parte de un equipo redactor de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es el que están haciendo actualmente y es el que ha ocasionado todo este tema de la peatonalización de Carlos V, y eso es el 0,0% de todo el plan de movilidad urbana sostenible. Así que quería aclarar bien, para que no se quedara esa incertidumbre de que la participación ciudadana no era vinculante y no se ha informado. Y por otro lado, también decir que también nosotros ahora en este plan de movilidad se ha hecho muchos talleres de participación ciudadana para las distintas asociaciones, para las distintas sectores comerciales, políticos, etcétera, etcétera, pero no participan. El problema no está en que abramos esto a la ciudadanía e informemos, porque estamos siempre informando. El problema está en que la ciudadanía no participa cuando tiene que participar, pero sí, o en los foros donde tiene que participar, sino que habla en el exterior y luego cuando llega el momento no se ponen, no entran en esos foros para poder dar las opiniones. En este plan de movilidad ha habido talleres dedicados exclusivamente a lo político, exclusivamente al grupo de gobierno, exclusivamente a los comerciantes. Se hizo incluso con los exalcaldes de este municipio para que aportaran también toda esa experiencia que han tenido en sus labores anteriores. Se ha hecho mucha participación, muchos talleres de participación, pero no participan la gente, así que las personas. Quería aclarar esto, y si quieren alguna duda que quieran que yo les aclare en este momento, pues dispuesta a escucharles y a responder. Le agradezco muy mucho su actitud, su atención con nuestros invitados y con nuestros telespectadores. Carlos Gallo, rápidamente porque nos estamos pasando de largo. Sí. Bueno, esta intervención es de felicitar porque es participación ciudadana, que la alcaldesa esté atenta y intervenga, me parece genial. Alcaldesa, un detalle. Yo he mencionado los hechos que me tocó vivir participando. Entonces, en aquella reunión nos hablaron de vinculante. No se preocupe que la votación será lo que decidan los vecinos. Bien, eso es lo que nos dijeron. Desde ya, siempre presunción de veracidad, porque sería el colmo que uno pensara lo contrario. Hace un mes aproximadamente, en una intervención del concejal Domingo González en Radio Carrizal, yo le intervine y él ahí fue cuando yo me enteré que la parte de la votación utilizando el portal del Cabildo había sido una acción fallida que se desechaba. Y eso yo hasta la fecha, a pesar de que le pregunté varias veces al concejal de Participación Ciudadana actual, ¿qué había pasado con esa votación? Dice, yo no tengo ningún dato, no nos han facilitado información. Pregunta directa a la alcaldesa, por favor. No, es solamente recordar este detalle. Y evidentemente, Ana, habría que uno mencionar más cosas, pero estamos pasado horario tiempo. Y, lo podemos dejar. Bueno, pues, muchas gracias. 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 Much
Bueno, solamente comentarles que no hay datos porque esos datos se retomarán de nuevo. Primero tenemos que hacer el plan de movilidad y a raíz de ese plan de movilidad se volverá a retomar el plan de director de zonas comerciales abiertas. Con esto quiero decir que nosotros estamos totalmente dispuestos a que todas las decisiones que se tomen en temas tan importantes como estos sean siempre con la participación ciudadana. Nunca de modo unilateral, ni que a lo mejor estemos o no estemos de acuerdo como grupo de gobierno. Cada uno tiene su visión, pero nos sentamos, lo hablamos y coordinamos, que es lo importante. Y sobre todo con la participación ciudadana. Hilario pero Esteves, que participen. Sí, Hilario Esteves, yo no sé si tenías la oportunidad de escuchar, ya que no tienes el monitor de las palabras, decía lo que noto es que pone bastante pasión e ilusión en buscar una solución. En las cosas hay que poner la que demanda la ciudadanía y la que el pueblo necesita para quedar tranquilo. Por eso digo que agradecemos la actitud de la alcaldesa de poder intervenir para simplemente responderles. Decía que precisamente el plan de movilidad del que estamos hablando contempla lo que tú estabas comentando. Precisamente hablábamos de 10.000 coches diarios, 2.000 personas, 2.000 peatones, y que precisamente con esos datos se intenta crear el mejor plan. Es lo que comentaba la propia alcaldesa, que de eso va el plan de movilidad, si no me equivoco, alcaldesa. Sí, correcto, y además que se está trabajando actualmente, no es algo que esté cerrado, esto tendrá que tener una presentación, esto tendrá que llevarse a pleno para aprobarse. Este plan lo que se deduce es que de todas las medidas que se han tomado en distintas vías, en distintos municipios, tenemos una parte importante que es la zona de Carlos V, que es la que más polución está ahora mismo, pasa los límites que están establecidos por la Organización Mundial de la Salud, y aparte también no solo en cuanto a polución, sino, polución y todo lo que conlleva eso, sino también con respecto a ruidos, con lo cual toda esa información se trasladará para que los vecinos y vecinas puedan saber cómo está su municipio. Esto es, al fin y al cabo, un diagnóstico de movilidad del municipio que luego servirá para poder caminar y hacer un municipio planificado. Muchísimas gracias, alcaldesa, por haber entrado en directo con nosotros en este canal televisión. Nada, muchas gracias. No siempre tengo la posibilidad de escuchar el programa en directo. Hoy que lo escuchaba quería intervenir porque creo que era conveniente que se aclarara, se dejara esta información también, se escuchara esa información para que todos podamos pensar siempre con la información en todos los sentidos, no en una sola línea. Muy enriquecedora la conversación. Muchísimas gracias. A ustedes, buen día. Bueno, pasamos ya de largo los 20 minutos sobre las 12 del mediodía. Hoy ha sido un debate más que tertulia, hemos entrado en debate y estamos abiertos a hacerlo cada vez que haga falta, evidentemente, sobre temas, sobre en qué situación está la ciudadanía y sobre distintas cuestiones sobre las que podremos seguir opinando cuantas veces sea necesario y cambiando de opinión si hace falta. Sí. Carlos Gallo, muchísimas gracias y muy buen día. Muchas gracias. Hilario Esteves, muchísimas gracias. Nosotros vamos a finalizar nuestro programa con una convocatoria que hace la Sala Virtual de Arte de la Villa de Ingenio. Decíamos en pasadas semanas que ya se ha convertido en la Sala Virtual de Arte por excelencia en Facebook. Pueden encontrarla como tal, como Sala Virtual de Arte, porque ya comienza la convocatoria para cualquier tipo de obra audiovisual, lo están viendo ahí, literatura, música, vídeo, pintura, dibujo, etcétera. Y el correo electrónico, vamos a volverlo otra vez a emitir porque es una promoción muy corta, y el lema o el tema nocturnos, todo lo que tenga que ver con la noche o con la oscuridad. El plazo finaliza el 28 de febrero.
abierto a quien considere oportuno participar en esta sala virtual de arte que se ha convertido en todo un éxito, ya no solo para quienes la han creado, sino para el municipio de Ingenio y para la isla de Gran Canaria. Dicho esto, disculpas por la prolongación del programa, creo que en ocasiones está justificado el que hayamos llegado pues prácticamente a las 12:22. Les deseamos lo mejor para esta jornada de lunes, se quedan con los servicios informativos, será hasta mañana.